Es un privilegio presentarles al Dr. Francisco Luciano Concheiro Borges. Es doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, profesor, investigador y escritor mexicano. Es profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco, donde ha ejercido la docencia por 40 años, tanto en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud como en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha publicado más de 250 artículos en diversas revistas y libros y participando en varios comités editoriales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias Sociales desde el 2010, consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, sobre mercados de tierras en América Latina y fundador y codirector de Greenpeace México. Actualmente es subsecretario de Educación Superior de la República. Sea bienvenido, doctor. Es grato contar con su presencia. Quisiera empezar agradeciendo la amable invitación del CRESUR, de la Universidad Intercultural de Chiapas y por supuesto del Gobierno de Chiapas al primer Foro Internacional para el Desarrollo Educativo de México, Centroamérica y el Caribe después del COVID-19. Hemos titulado esta presentación como el desafío, digamos, del contexto que nos da la condición previa a la pandemia y calculando nuestra salida de la misma para ver cómo presentamos los avances en la transformación de la educación superior en México. Me voy a referir básicamente a 4 grandes campos. Uno es el contexto nacional prepandemia, o sea, en dónde nos encontrábamos. Segundo, los retos y la agenda para la transformación de la educación superior en México. El tercero, las respuestas impresionantes, como verán ustedes, de las instituciones de educación superior mexicanas durante la emergencia sanitaria. Por último, nos planteamos cuáles son los pasos básicos hacia una nueva normalidad en la educación superior. Quisiéramos, en el contexto nacional de la anterior a la pandemia, subrayar un aspecto que nos parece esencial. Las desigualdades estructurales del país se ven reflejadas de una forma brutal, perdón por usar este término, en la educación superior de nuestro país. Solo 4 de cada 10 jóvenes mexicanos de entre 18 y 22 años están inscritos en alguna institución de educación superior. Hay que decir que hasta la primera década del siglo XXI, el sistema de educación superior de México, que no logra integrarse en un sistema, sino aparece fragmentado, estuvo fuertemente influido por procesos de concentración de la riqueza y el ingreso de la economía, por una sociedad cuya estructura cada vez era más polarizada y, hay que decirlo, en su máxima expresión, ¿sí?, la incorporación a toda la dinámica de violencia general que vivía nuestra sociedad. Y el punto que quizá tenga una mayor profundidad, como decía un joven, código postal es destino, esto es la geografía de la desigualdad. Estoy hablando aquí básicamente de una geografía donde, aparte de ser tan desigual, polarizada, básicamente dejando el sur-sureste de nuestro país fuera de la lógica general, ¿sí?, del desarrollo que se había procurado para México, es tremendamente inequitativa. México, si lo vemos en términos de cómo se fue construyendo un sistema de educación que fue superando la educación para las élites
para construirse alrededor de un sistema educativo de masas. Sin embargo, sí, fue ahondando en las desigualdades y en las inequidades. Si nosotros calculamos para 1960, fíjense este dato, solo había 28.100 estudiantes. Una década después se había aproximadamente multiplicado por 10 la población estudiantil, pasando a 271.273 estudiantes. Si lo vemos a la década siguiente, 1980, fíjense, transcurridos 20 años, estamos multiplicando por 3 lo de 1980, esto es llegando a 935.789 estudiantes. Ya para la década de los 90 serán 1.206.000, para la década del 2000 se habrá multiplicado por 2 lo de 1980, llegando a más de 2 millones de estudiantes en la década del 2000. 2010 pasará a 3 millones y poco más de 3 millones, y en la década, en 2019, que es la última, digamos, cifra medible, estábamos en 4 millones y medio de estudiantes. Esto es, tuvimos un crecimiento en términos relativos de solamente atender poco menos el 0.9% de la población en edad de ir a la universidad, a hablar del 41.6% en 2019. ¿Qué estamos hablando? De una fuerte multiplicación del año 60 a 60 años más, casi el 2020, donde pasamos del 1% al 41.6% de atención de la población. Esto es importante, pero nuestro rezago con respecto a la inmensa mayoría de los países de la OCDE es impresionante. Nosotros tenemos menos de la mitad de los estudiantes que se atienden, por ejemplo, en Chile, o tenemos también una condición de retraso, ya no digamos con respecto a este país, sino Estados Unidos, Europa, etc. Entonces, en eso podríamos decir, no solamente representa un compromiso de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que cada joven que quiera acceder a la educación en este sexenio lo lograremos. Aquí, si lo viéramos así, si solo viéramos en términos absolutos o del relativo o básico de cuánto tenemos que alcanzar, podríamos avanzar directa y sostenidamente para ello. Si guardáramos, como veremos más adelante, las tendencias actuales, no sería hasta 2030 cuando lograríamos el objetivo, o sea, un sexenio después del actual, y ese no es nuestro compromiso, o sea, tenemos que acelerar. Pero la desigualdad geográfica, la geografía de la desigualdad, se nos impone brutalmente. Y hay que decir que esta, conforme fuimos avanzando en la cobertura nacional, en la educación superior, se da la mayor muestra de polarización social en nuestro país. 80% de los jóvenes que estudian en CONALEP, ¿sí?, en el sur-sureste de nuestro país, acaban en otro lugar del país, además. O sea, la desigualdad no solamente es en la formación, sino también en el destino del empleo, en el fortalecimiento de las economías locales. ¿De qué estamos hablando entonces? De una geografía donde en Oaxaca, en el año 2000-2001, teníamos un rezago con respecto a la media nacional de menos 5.5%. ¿Qué nos ocurre una, digamos,
2 décadas después de este asunto, o sea, 2018, 2019, se había multiplicado por más de 3 veces esta distancia. O sea, lo que queremos hablar, y verán, vamos a manejar algunas cifras que nos parece fundamentales entender cómo avanza la desigualdad geográfica, cómo la polarización en nuestro país es un elemento que nos pega, nos lacera al conjunto de la sociedad. Podría estar en la base de muchas de las explicaciones. Si ustedes ven los índices, digamos, de educación en la gente en condición de cárcel, ustedes se van a dar cuenta que la no educación, o sea, ni siquiera a nivel primaria, es una de las correlaciones abiertas, directas, que tenemos en términos de la violencia. Pero si hablamos de Chiapas, ¿sí?, donde amablemente nos invitaron a esta conferencia, se pasó de tener no 5.5 como Oaxaca, que ahora ocupa el primer lugar de abajo hacia arriba, el rezago educativo, sino el menos 8.5. En aquel tiempo Chiapas ocupaba el primer lugar, pero Chiapas en 20 años duplicó, ha pasado a tener un rezago con respecto a la media nacional del menos 16.7%, poco menos del doble. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Sigue avanzando entre nosotros la desigualdad a nivel de la educación superior, una desigualdad geográfica que es de mayor, digamos, de mayor dificultad para modificar y transformar la realidad de la educación. En tanto, Guerrero tenía un menos 1.5% con respecto a la media nacional, o sea, se encontraba muy cerca de la media nacional. Guerrero, y ahí la violencia y todo lo que hemos vivido en los últimos años, la desaparición de los 43 normalistas que vivos se los llevaron y vivos los queremos de regreso, pasó de menos 1.5, fíjense ustedes, a menos 15.8. Se multiplicó por 10 la distancia de este estado con respecto a la media nacional, o sea, el rezago se ahondó de una forma impresionante. Para Michoacán, que era de menos 6.6, creció a 18.2, 20 años. Siempre la relación está 2001 a 2018, 2019. Tlaxcala de menos 2.7 a 10.3. Quintana Roo de menos 11 bajó un poco a menos 10.2. Y aquí las paradojas. Guanajuato tenía un rezago de menos 8.1% con respecto a la media nacional y hoy tiene menos 8.7%. ¿Sí? O sea, estamos hablando que Guanajuato, a pesar de su crecimiento del modelo económico, siguió instalado en la misma condición. Igual sucedería con Jalisco, que casi multiplicó por 4, ¿sí?, su desigualdad. Estaba en menos 1% por debajo de la media nacional y hoy Jalisco se encuentra en menos 3.9. Podría seguir recorriendo, digamos, la mayoría de los estados. En México estamos hablando de 18 estados, están por debajo de la media nacional. Y entonces tendríamos por arriba de la media nacional a Coahuila, Chihuahua, Hidalgo, pero por muy poca, digamos, diferencia por arriba de la media nacional. Distantes de esta condición está el impresionante salto que tuvo Puebla, hay que reconocerlo. O sea, como verán aquí, no es un asunto de ideología, sino de intervención efectiva sobre la educación. Puebla pasó del menos 0.2% a estar 7 puntos por arriba de la media nacional. Nuevo León
se mantuvo en 8.4% por arriba de la media nacional. Sinaloa pasó del 8.2 al 14.5, es de destacar este crecimiento en el caso de Sinaloa, y la Ciudad de México más que dobló en estos 20 años su condición de cobertura. Esto va ligado a una dinámica muy importante, pasando de corte económico, del tipo de economía y de reclamo de la educación superior, pasando del 23.3% por arriba de la media al 55.8% por arriba de la media. Tenemos aquí entonces esa geografía de la desigualdad. Si a ello sumamos un análisis sobre el tipo de estudiante que asiste a la educación superior, la geografía, ¿sí?, se nos vuelve una brutalidad, y lo digo así con ese término. Es no solamente lacerante, sino es una condición que nos estaría marcando, ¿sí?, esta frase de primero los pobres para el beneficio del conjunto. Porque resulta que de los 2.463 municipios que tiene este país, de los dos primeros deciles, esto es, donde el grado de marginación es muy alto y alto, ¿qué tenemos? Que sin escuelas de educación superior hay 1.690 municipios. O sea, el 69% de los municipios de este país no tienen educación superior in situ. Ustedes dirán, bueno, la lógica está bien, pero es un reflejo mayor de lo que nos estaría ocurriendo precisamente en este elemento de desigualdad. A nivel municipal se vuelve aún peor. Si hablamos por entidades federativas, es una desigualdad enorme, pero si aterrizamos y lo vemos en términos de los municipios, imagínense, el 69% de los municipios de este país no tienen educación superior próxima. ¿Qué es de lo que nos hablaría esto en términos que en el número de planteles y de toda esta dinámica, el 38% de los planteles en las que donde hay educación a nivel municipal son públicas y el 62% restante son particulares? Un poco para que dimensionen lo que es la presencia de la educación pública masiva y la de eso. En tanto, la educación pública masiva atiende al 66.75% de la población estudiantil y la privada al 33.25% restante. O sea, 2 de cada 3 jóvenes están en pública y 1 está, pero la educación pública está aún más concentrada en algunos municipios del país. La educación pública, con sus características, tiene un modelo de tremenda concentración geográfica, de atención a las grandes ciudades, de atención a los grandes municipios, y no ha tenido en su lógica ninguna construcción alrededor de cubrir la geografía de las desigualdades en este país. Si aterrizamos en lo del COVID, la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares nos decía en 2018 que del total de los alumnos inscritos en licenciatura, esto para que dimensionen qué nos pasa en el COVID-19, ¿sí?, en la pandemia, solo el 9% provenía del quintil más pobre en los hogares del país, pero nos indicaba el 8.8%, pero a la vez, si yo veo cómo se da esta asistencia a la educación superior de la gente de los hogares más pobres, encontramos que solo 1/4
de los hogares más pobres, esto es en el primer quintil y en el segundo quintil, asisten a la educación superior. O sea, la desigualdad es aún más desigual, perdonen por la redundancia, en términos de los hogares más pobres, o sea, quienes van de los municipios, quienes asisten de los estados. Estamos hablando de una población de clase media, una población que no atiende a eso. ¿Cuál fue la agenda estratégica de la transformación de la educación superior que veníamos y venimos y seguiremos impulsando? Uno es garantizar que la obligatoriedad y la gratuidad que se reconocen en el artículo 3 de la Constitución, que fue modificado por este gobierno, si vaya junto con la transformación de los modelos educativos para lograr un nivel de excelencia con equidad e inclusión. Es decir, para construir lo que hemos denominado la nueva escuela mexicana en el nivel superior. También el segundo elemento aquí fundamental en esta agenda estratégica es buscar concertar y construir políticas de educación superior con visión de Estado. Esto es, conjuntar los esfuerzos de las propias instituciones, de la sociedad civil, del gobierno para construir una política de Estado. El tercer elemento, quizá el nudo de los grandes cambios, es reforzar e impulsar tanto en la investigación como en la docencia, en la formación, básicamente pensar en el compromiso social de las instituciones para lo cual fueron creadas. Esto es, estamos hablando para reducir las desigualdades sociales y dar solución a los grandes problemas nacionales. La política de financiamiento es otro de nuestros aspectos centrales para cumplir con lo anterior. Destacan dos metas, porque creo que hay que acabar concretando. Uno tiene que ver con la obligatoriedad y la gratuidad, por eso el sistema de becas que ha ido ampliándose y que hoy es universal. Hoy tuvimos un anuncio fundamental de cómo se va a lograr que la educación media superior abarque las becas al conjunto de los jóvenes, pero que la educación superior ha ido avanzando y tiene hoy una expresión para las inequidades, o sea, indígenas, mujeres, poblaciones que se encuentran en condición, estudiantes que están en condición de pobreza y pobreza extrema, puedan mantenerse en la educación, pero además puedan acceder a la educación superior. Lograr el 50% de los jóvenes que son los que hoy en las condiciones actuales buscan tener acceso a la educación superior, no lo logran. Tenemos más de 200,000 estudiantes que piden entrar a la educación superior y se quedan fuera ciclo con ciclo. Estaría hablando de que nuestra meta es cerrar las brechas también en las regiones con mayor desigualdad. Esos 200,000 jóvenes quiere decir que tenemos que establecer una meta fundamental de más de 1.622.549 estudiantes para llegar a la meta que nos hemos propuesto, en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que calculamos tenemos que ir por arriba de esta meta, porque los jóvenes de educación media superior, becados, con mejores condiciones, va a haber una mayor demanda de educación superior. ¿Cuáles fueron nuestras respuestas brevemente frente y durante la emergencia sanitaria y que sigue manteniéndose? Son de distinto índole, pero tienen que ver con la Jornada Nacional de la Sana Distancia, por un lado, con continuar la docencia, la investigación y la difusión con apoyo de las tecnologías y lograr vincularnos con los sectores productivos, con el sector de servicios, para lograr superar
la crisis económica que ya se encuentra presente entre nosotros. Distintas acciones tienen que ver con proyectos de producción y distribución de cubrebocas. De ahí pasamos a la ampliación de los hospitales universitarios, lo seguimos de unidades que están en condiciones de transformarse en hospitales ante una contingencia o ante un rebrote. Estamos produciendo programas de radio y televisión. Hay una campaña impresionante, ¿sí?, a partir de las normales, ¿sí?, que es hermosísima y que nos permite, digamos, conectar con la cultura. Empezó con, viralizando la lectura, que es hasta un término que atrapó, ¿sí?, con miles y miles de lecturas donde gente de lo más hermosa participó en estas lecturas, desbordó a las normales, y de ahí pasaron entonces a maestra y maestro música. Esto es, jugando con los términos, irnos hacia la música, grabar en distintos lugares, familias enteras de artistas, de normalistas, volcadas en, digamos, construir desde las casas, construir desde en términos de la comunicación, distintos esfuerzos culturales y eso. Se difundieron campañas importantísimas, entre ellas nuestra Universidad Intercultural de Chiapas, campañas muy importantes de 19 lenguas indígenas, estuvieron presentes en la lucha, sí, por una cultura sanitaria, y ahí está la clave. Todo esto redundaba en una ampliación de la democracia. Atendimos a nivel psicológico a través de línea directa, médica, también de elementos jurídicos, y se produjo una serie de elementos sostenidos también de ciencia, tecnología. Se reconvirtieron los grupos de investigación y todo eso. ¿Qué continuidad se le dio a la investigación? Fundamental a partir de la capacitación y de una reconversión impresionante que abarca en promedio el 92% de la continuidad en la educación, donde tenemos, sin embargo, algunos estados como Oaxaca en primer término, Michoacán, Campeche, Yucatán, Durango, Morelos, que tienen menos del 90% de cobertura. ¿Qué es lo que estamos ahí reflejando? La gran capacidad, pero el esfuerzo impresionante de profesoras y profesores para la educación. Se reconvirtieron los grupos de investigación, dejaron a un lado sus grandes proyectos, aparentemente, para establecer otros grandes proyectos alrededor de los problemas derivados del COVID-19. Lo último que yo quisiera mencionar aquí es que, sin embargo, en el acceso a la información, esta básicamente giró alrededor, en muy buena parte de los casos, sobre todo de las familias más pobres, de los jóvenes con menos recursos, alrededor del teléfono celular. Ahí la batalla por tener más datos en los teléfonos y eso fue un elemento central. Y tenemos ahí una cobertura, otra vez, en la desigualdad geográfica poderosa. Les haremos llegar la información directa de un trabajo que hicimos junto con la NUYES de investigación directa. ¿Cuál es nuestra vinculación hoy día? Y nada más la mención, una estrategia nacional de economía social y solidaria, una vinculación territorial a partir de formación de formadores en la península entera de Yucatán, el planteamiento de la educación dual que nos está llevando a ser una potencia mundial en aeronáutica y aeroespacial, lo mismo que en la automotriz, reconvirtiendo nuestras economías maquiladoras en economías integradoras hacia atrás de eso, y de programas académicos a distancia que llegaron para quedarse, sin que esto quiera decir que se
sustituye la educación de profundidad. En la nueva normalidad, y con esto cierro, el planteamiento es haber logrado, y tenemos que hacerlo permanente, una transición política, democrática, hacia la condición de pospandemia, de la nueva normalidad. Aquí hay una fuerte diferencia con aquella visión autoritaria, vertical, y creemos que esto abundará en algo que es hoy esencial: construir una nueva civilización, ¿sí? Porque hoy el COVID-19, antes que nada, en términos ambientales, en términos de salud, nos está hablando con una gran llamada de atención que van a ser recurrentes este tipo de pandemias y que por tanto tenemos que transitar a una nueva cultura para enfrentar una nueva condición. Entonces, nueva normalidad, ahondándose la pobreza y la desigualdad, requieren de nosotros construir, no solamente en términos democráticos, sino de involucramiento de nuestras instituciones de educación superior, en condiciones de relación y de un aprendizaje conjunto con las comunidades para dar impulso a una formación en convivencia basada en la solidaridad y en la reciprocidad. Creemos que la justicia social desde la educación superior es un punto clave. La salud debe de haber llegado a nuestras instituciones para quedarse en términos de la prevención y de enfrentar particularmente la obesidad, pero creemos que desde la educación superior hoy podemos construir una muy otra economía y por tanto apuntalar a una muy otra sociedad, a una muy otra civilización. Muchísimas gracias por este elemento y sobre todo en el marco de lo internacional quiero cerrar con un aspecto. Avanzamos fuertemente en la condición de una renovada política de cooperación internacional. Esto es de lo que hemos denominado una internacionalización solidaria para la educación superior. Hoy la educación superior es internacional o no lo es, pero hay una condición fundamental: tiene que ser solidaria, no de subordinación, tiene que ser recogiendo nuestras diversidades y tiene que permitir entonces, y en ello insistimos, un mundo mejor, porque hoy es posible un mundo mejor. Muchísimas gracias.